Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Vamos a realizar un ejercicio sobre equilibrio de física 1. Consiste en dos esferas, esta y esta, de cristal con masas correspondientes, suspendidas como en la figura, de una varilla uniforme que tiene una masa de 1,12 kilogramos, una longitud de 1 metro, la varilla se cuelga del techo con los enganches E y F, quedando horizontal. La tensión desde A hasta F. Bien. Paso número 1. Diagrama de cuerpo libre. Haz aquí tensión E, tensión F. Y aquí tenemos una tensión que llamaremos T sub D. De aquí tenemos otra tensión que llamaremos T sub C. Y aquí tenemos un peso que es el peso de la varilla. Siguiente punto a estudiar, nuestro punto de unión. Aquí tenemos T sub D, T sub C. Y aquí tenemos, vamos a poner T sub B. Muy bien. Seguidamente tenemos dos esferas, T sub B, y vamos a llamar esta T sub A. T sub A. Aquí poner que interviene el peso de esta esfera que vamos a llamar la esfera B, P sub B. Y aquí tenemos otra esfera. Esta es P sub A y esta es T sub A. Muy bien. Ya tenemos diagrama de cuerpo libre y aquí tenemos este simbolito aquí que en física significa, suele ser con un puntito en el centro, 90 grados. Que entre este y este hay 90 grados. Tenemos los ángulos de aquí, nos da la distancia, mide 6 metros, el otro de aquí, bien. Peso de la varilla, nos lo da en kilos, pues 9,81 por 0,12, siempre en metros, ¿vale? 1,18 newton. Muy bien, longitud de la varilla 1 metro, el peso de la bola B lo tenemos por ahí, y el peso voy a ponerlo aquí para confundirnos, peso de la bola B, 0,24 newton. Recordar que es 9,81 por los kilogramos por la masa. Y P sub A, 0,35 newton. Muy bien. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Siguiente paso, el sistema a estudiar. Está en equilibrio. Muy bien. Además de cuerdas ideales. Genial. Siguiente paso, un sistema de referencia. Nuestro sistema que vamos a coger es... Uy, ese no era. Quiero coger... A ver cómo va esto. Así. No, así. Sí. X, E. Aquí
el origen. Muy bien. Ya tenemos nuestro sistema de referencia, sumatoria de fuerzas. Siguiente paso, sumatoria de fuerzas igual a 0. Sería T sub A, vector, más T sub B, vector, más T sub C. T sub C, vector, más T sub D, más T sub A, B, C, D, E y F, más T sub E, más T sub F, más el peso de la varilla, más el peso de la bola B, más el peso de la bola A, igual a 0. Todos estos son vectores. Muy bien, ya tenemos aquí nuestras componentes. Siguiente paso. Sumatoria en el eje X. Pues el paso ahora es muy sencillo, solo tenemos aquí el eje X no hay, aquí sí hay la D y la C. Pues ya que tenemos los ángulos, tenemos que T sub C por coseno de 53,1 grados es igual a T sub D por coseno de 36,9 grados. Bien, realizamos lo mismo, pero para el eje Y es más complicado. Tenemos más componentes. Sumatoria del eje Y viene siendo tal que T sub E más T sub F, es decir, los dos que tiraban para arriba, es igual al peso de la varilla más el peso de la bola B más el peso de la bola A. Y también sabemos que la tensión C por seno de 53,1 más la tensión en D por seno de 36,9 es igual al peso de la bola B más el peso de la bola A. Tenemos muchas incógnitas, entonces tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces tenemos que empezar a utilizar el momento. El momento tiene que ser igual a 0. Vamos a coger nuestro momento respecto E. Es decir, vamos a coger nuestro momento respecto de este punto. Como si este punto estuviera fijo y todo lo demás sean componentes móviles. Bien. Respecto a E, vamos a tener que el momento respecto a E en TD es menos 0,2 por TD por seno de 36,9 K. Newton metro. Le explico este primero. Estamos calculando T sub D, es decir, la tensión que el punto este de aquí, que este punto de aquí ejerce sobre este, es decir, el momento. Entonces tenemos, recordarles que era R por F, ese es el momento. Entonces, R es 0,2, son 20 centímetros, pero recordad que hay que ponerlo en metros. Y aquí la fuerza que hay hacia aquí abajo es el seno de este ángulo. El seno de este ángulo que está aquí viene siendo esta componente de aquí si describimos nuestro movimiento. Pues sería TD por el seno de este ángulo. Y el seno sería este ángulo de aquí, este lado, pues nosotros multiplicamos R por F y ya tendríamos esto que tenemos aquí, R por F. Bien, continuamos de una manera un poco más rápida. Tenemos que repetir el mismo proceso para todas las componentes que están enganchadas a nuestra varilla. Recordar los signos.
Recordar que en este caso teníamos en el eje X signo hacia la derecha, porque de nuestro origen, que era E, hacia la derecha 20 centímetros, por lo tanto es positivo, y la fuerza iba hacia abajo, por lo tanto es negativo. Más por menos se queda menos. Muy bien. Pues continuamos y hacemos que momento respecto E del peso de la varilla. El peso de la varilla, si es uniforme, el peso está situado en el centro de la varilla. Pues si medía 1 metro, pues viene siendo 0,5 por el peso de la varilla. El menos es porque el peso de la varilla va hacia abajo. Estos son K Newton metro. Seguimos con las siguientes componentes y tenemos T sub C. El momento respecto de T sub C. Estos son vectores. Menos 0,8 por T sub C por seno de 53,1 K Newton metro. Siguiente y último. Tenemos el momento respecto de la fuerza F, que va hacia arriba, T sub F. T sub F igual 1 por 1 por T sub F. Porque no tiene componentes, no tiene ni ángulos y está en la totalidad de la longitud de la varilla. Y todo esto es K Newton metro. Bien. Como pusimos al principio, sumatoria de momentos igual a 0. Si sumamos todos esos momentos, nos va a quedar esta expresión de aquí. Momento respecto a E es menos 0,2 por TD por seno de 36,9 menos 0,5 por P sub V menos 0,8 por T sub C por seno de 53,1 más T sub F igual a 0. Si nosotros despejamos T sub F, nos queda toda esta expresión positiva. Se las voy a escribir por aquí. 0,2 por T sub D por seno de 36,9 más 0,5 por P sub V más 0,8 por T sub C por seno de 53,1 igual a T sub F. Si nosotros de las ecuaciones anteriores vamos a poner cálculos de T sub D y T sub C. Despejando de las ecuaciones que teníamos anteriormente, tenemos que T sub C es T sub D por coseno de 36,9 partido coseno de 53,1. Ayudándonos de la siguiente ecuación que teníamos, tenemos que T sub D por coseno, es decir, exactamente esto, de 36,9 partido coseno de 53,1 por seno de 53,1 más T sub D por seno de 36,9 igual P sub B más P sub A. ¿Qué hemos hecho? Muy sencillo. Solo hemos despejado de aquí una variable y hemos sustituido en esta de aquí debajo, igual que hemos hecho en todos los otros ejercicios. Si de aquí despejamos
nuestra única incógnita, que es T sub D. Esto, sacamos factor común T sub D, todo esto está multiplicando, pasa dividiendo y se nos queda que T sub D es P sub B más P sub A partido todo eso de encima, que viene siendo coseno de 36,9 por seno de 53,1 partido coseno de 53,1 más seno de 36,9. Si nosotros simplemente hacemos cálculos, nos da que T sub D, voy a ponerlo debajo, T sub D es 0,35 newton. Una vez tenemos T sub D, venimos aquí y podemos calcular T sub C igual 0,47 newton. Ya tenemos T sub D y T sub C. Y el momento estaba en función de T sub D, peso de la varilla lo tenemos, y T sub C. T sub D y T sub C. Y ya podemos sacar T sub F. Pues T sub F a mí me da 0,93 newton. Y de la ecuación que teníamos por aquí, teniendo T sub F, podemos calcular T sub E. Tenemos el peso de las varillas y de las bolas. Entonces, tenemos que T sub E es 1,77 newton. T sub A la teníamos que es el peso de la bola A, 0,35 newton. Y el peso de la bola de la tensión B, la tensión B sería P sub B más P sub A, que esto sería 0,59 newton. Entonces, si los cálculos matemáticos no han fallado, deberíamos estar con nuestras soluciones correctas. Perfecto.